Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Soy Rebeca Carrasco, miembro del Instituto del Centro Cultural Digital Tusalajes. Bienvenidos a la mesa de Historia de Relaciones Diplomáticas de la República del Perú y la República Popular China, sexta mesa del ciclo de conferencias titulado Perú, el país más chino en América Latina. Esto es un evento realizado por el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el Centro Cultural Digital Tusanaj. Son 10 conferencias que buscan visibilizar y destacar el aporte de la comunidad tusana en el Perú en diferentes áreas: arte, lingüística, relaciones bilaterales, etc. Este ciclo de conferencias se extiende hasta el 2 de diciembre y se llevan a cabo todos los jueves a las 7 de la noche. Todos los detalles de este evento y de otros más, ustedes lo podrán ver en la agenda PUC y también en las redes sociales de los organizadores. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la mesa presentando al moderador. El señor Antonio José Chan Guayanca es diplomático e historiador, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia y magíster en Desarrollo Ambiental por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, José Pérez de Cuellar, y actualmente cumple servicios en la Embajada del Perú en México. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al señor Antonio José Chan. Muy buenas tardes, un gusto poderlos saludar a todos por este medio. Bienvenidos a este evento perteneciente al ciclo de conferencias Perú, país más chino de América Latina. En estos momentos vamos a presentar la mesa número 6, que habla sobre la historia de las relaciones diplomáticas entre la República del Perú y la República Popular China. Contamos en estos momentos con 4 expositores de primer nivel. Quisiera hacer una breve semblanza de cada uno de ellos. En primer lugar, contamos con al señor Rubén Tan, que es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es actualmente profesor del Diploma de Estudios Asiáticos, mención Estudios Chinos, organizado por el Centro de Estudios Orientales, así como el asesor legal de la Dirección de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Es coautor del libro Las relaciones entre Perú y China, con motivo de la celebración de los 40 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. También contamos con Teresa Jodesiu, que es periodista y que desempeñó dicha función tanto en el Perú como en China, y que es miembro fundador de la Cámara de Comercio Peruano-China hace 20 años y desde entonces desempeña el cargo de gerente general de dicha Cámara. Ella se encuentra muy identificada y comprometida con el desarrollo de las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, labor que ha venido desempeñando incluso desde antes del inicio de las relaciones diplomáticas formales entre el Perú y el China, que este año están por cumplir 50 años. Ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos, tanto del gobierno del Perú, así como del gobierno chino. Pues sobre todo por este invalorable trabajo y dedicación al progreso de las relaciones de cooperación entre ambos países. También contamos con el señor Luis Chan Reyes, profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en la Universidad de Delft, Holanda. Trabajó durante 3 años en Alemania, siendo funcionario del Banco Mundial en Washington durante 20 años. Ha sido viceministro de Energía e Infraestructura durante los gobiernos de los presidentes Belaúnde, García y Valentín Paniagua. Ha sido ministro de Transportes durante el gobierno de Toledo y luego fue nombrado embajador del Perú en la República Popular China. El señor Chan actualmente es presidente del Centro Cultural Peruano-Chino. Y también quisiera presentar al señor David Camarra, funcionario diplomático de carrera con casi 30 años de servicio al país. Ha servido varias veces en China, en Beijing, en Guangzhou, Cantón y actualmente en Shanghái como cónsul general. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Relaciones Internacionales, estudió la maestría de Derecho de los Tratados y múltiples cursos sobre política, cultura y realidad china, tanto en el Perú
como en la misma República Popular. Bueno, sin más preámbulos, quisiera dar la palabra al señor David Gamarra para que nos pueda contar su testimonio personal en base a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa usted su relación con China desde su experiencia profesional y cuáles considera que son los retos hacia el futuro, luego de estos 50 años de relaciones diplomáticas y 172 años del inicio de la inmigración china en el Perú? Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar compartiendo esta mesa virtual con intelectuales de la talla del señor Rubén Tang, del ex embajador Luis Chang, ¿no? No solo conocedores por ser miembros de la comunidad Tuzán en el Perú, de todo lo que ello implica, sino porque además son investigadores y académicos, productores de material bibliográfico en el tema. Quisiera compartir un pequeño PowerPoint que he preparado. Bueno, quería hacer un pequeño preámbulo porque he invitado a muchas personas para que también participen de este seminario. Algunas personas, claro, que no son vinculadas al tema, no conocen mucho de lo que es el aporte chino, de la comunidad china en el Perú. En fin, me decían, ¿no? ¿Cómo es eso de que Perú es el país más chino de Latinoamérica? Pero yo sé que en Panamá hay 50.000 chinos, que en Brasil tantos, que en México otros tantos. Cuando hablamos de que el Perú es el país más chino de Latinoamérica, no solamente nos estamos hablando por el número de residentes chinos que en este momento habitan en un país. Estamos hablando por la antigüedad de la migración china a un país y sobre todo por el aporte, el impacto cultural que dicha presencia ha tenido en el país. Y en eso sí no hay ninguna duda. El Perú, en ese sentido, es el país que más ha tenido acogida a familias chinas a lo largo de 172 años y además el país que más la cultura china ha tenido un impacto muy positivo en lo que es ahora, lo que llamaríamos ahora la peruanidad, ¿no? Dicho esto, voy a empezar mi exposición, como ha dicho José Antonio, Antonio José. Soy un diplomático con casi 30 años de carrera, 28 para ser precisos. Fui cónsul adscrito en Nueva York, cónsul adscrito en nuestro consulado general en Paterson, New Jersey. Trabajé tanto en las embajadas nuestras en México y la República Popular China. En ambos casos llegué incluso a tener la posición de jefe de Cancillería. Jefe de Cancillería es el segundo de la embajada. Después del embajador, el siguiente funcionario en nivel se le llama jefe de Cancillería, porque es el que administra todos los temas que desarrolla la embajada. También tengo el honor de haber sido el primer cónsul general en Guangzhou, o Cantón, como se le conoce en el exterior a esa región de China. Luego regresé al Perú, fui el jefe del programa antártico, estuve en la Antártida 2 veces, y actualmente desde abril de este año soy el cónsul general del Perú en Shanghái. Las relaciones históricas entre Perú y China se remontan al siglo XVI, muy poco después de la conquista del Perú o el descubrimiento mutuo de Perú, lo que ahora llamamos peruanos y europeos, ese descubrimiento mutuo que se da en 1532, se inicia también el funcionamiento del famoso galeón de Manila, ¿no? Este era, como decir ahora, una línea mercante de carabelas, galeones, que partía del puerto de Acapulco,
cruzaba el Océano Pacífico y llegaba a Manila, Filipinas, que en ese entonces era parte de la colonia del Reino de España. Pero no se quedaba en Manila. Este barco entraba a China y comerciaba con varias ciudades. La más importante era Cantón. ¿Qué traía de allí? De allí traía obviamente seda, porcelana, jade, incluso productos de Carey, y llevaba pues monedas de plata y oro que eran muy cotizadas en el Asia. Luego regresaba al puerto de Acapulco y del puerto de Acapulco venía hacia el puerto del Callao. Entonces era la sede de la Nueva Castilla, ¿no? España, la Nueva España, México, la Nueva España, y Perú era la Nueva Castilla en ese entonces, el virreinato de Nueva Castilla. De acuerdo a lo que dice el historiador José Antonio del Busto, que fue mi profesor allá precisamente en la Católica, que también es mi alma mater, él decía que muchas veces este galeón solamente al regreso paraba en Acapulco para abastecerse alimentos, agua, pero no bajaba ningún producto, sino que prefería el galeón lleno venir al puerto del Callao. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues el virreinato de Nueva Castilla era mucho más rico que el virreinato de Nueva España. Había mucho más oro, más plata, entonces los productos podían ser mejor colocados y vendidos rápidamente. Todos sabemos que la migración hacia China al Perú se inicia en 1849. Precisamente este año son 172 años de la presencia china en el Perú. Si bien inicialmente los primeros inmigrantes chinos fueron traídos mediante contratos de trabajo para laborar en las haciendas, sobre todo costeras, ¿no? Del algodón, de la caña de azúcar, pues faltaban mano de obra, pero recordemos que como todo movimiento histórico, social, todo es dinámico. Eso fue al principio, pero después muchas familias chinas comenzaron a llegar para establecer negocios, establecerse en el Perú ya. Muchos como abrieron tiendas hacia el final del siglo XIX, muchos abrieron restaurantes, en fin, ¿no? Podemos decir que, sin lugar a dudas, que la comunidad china ya se encontraba muy bien insertada en el Perú hacia 1880, más o menos en esas décadas. Las primeras relaciones políticas entre el Perú y China se dan en 1874. En esa foto podemos observar, es una foto histórica, en la cual podemos observar al primer ministro plenipotenciario que fue enviado precisamente al celeste imperio de la China. Me refiero al almirante Aurelio García y García. En esa foto, que es histórica, también aparece el peruano del milenio, Miguel Grau, Lizardo Montero y Manuel Ferreiros. El que está sentado es Manuel Ferreiros. Los tres que están parados, además, son héroes nacionales, pues participaron defendiendo a nuestra patria en la Guerra del Pacífico. En 1874, cuando va precisamente el ministro plenipotenciario, así se llamaba en ese entonces a los embajadores, Aurelio García y García, se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en el puerto de Tianjin. Este sería el primer acuerdo diplomático entre el Perú y el Imperio Chino. Igualmente, en 1884, la dinastía Qing, que era la que gobernaba el imperio chino, envía a su primer representante, al ministro plenipotenciario Chen Zhao, ¿no? Él viene al Perú, visita distintas ciudades. En esa época ya la comunidad china, como les decía, estaba bien organizada y se da el inicio de la construcción
de la Sociedad Central de Beneficencia China de Lima, que es la primera organización de ayuda mutua china que hay en Latinoamérica. Se inicia su construcción en 1884 y se termina en 1886, el 8 de febrero. Precisamente esa foto es la sede de la Sociedad Central de Beneficencia China en Lima, está en el Jirón Paruro, casi al frente del Chifa Hualoc. Luce tal cual como es en esta foto. Si uno pasa por la calle, de repente pasa desapercibido, pero cuando uno entra, es un local muy grande. Tiene un auditorio como para unas 500 personas, tiene una biblioteca, tal vez la mejor biblioteca con material chino que hay en nuestro país. Estoy seguro que a los que quieren profundizar más en este tema, les serviría mucho visitar esa biblioteca y esto sería muy bien recibidos por los directivos de esta asociación, que yo también tengo el gusto de conocerlos. Bueno, refiriéndonos ya a las relaciones diplomáticas que se celebran este año, el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Recordemos que el imperio chino acaba en 1911, luego empieza la primera república china con Sun Yat-sen y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos problemas de la invasión japonesa hacen que ese periodo no funcione bien la República Popular, la República China, perdón. Y luego se da una guerra civil en la cual triunfa el ejército popular del pueblo, así se llamaba, y triunfa Mao Zedong, ¿no? Y desde entonces se establece en 1949, el 1 de octubre, la República Popular China. El Perú, con la República Popular China, entabla relaciones varios años después. Yo quisiera hablar de un fragmento de la historia del inicio de las relaciones con la República Popular China, que pasa un poco olvidado, ¿no? Pero que yo tuve la suerte de conocer. El señor que ustedes ven en pantalla era un periodista. Él falleció hace pocos años. Me estoy refiriendo a don Antonio Fernández Arce. Él llegó a residir a China, a la China popular, en la década de los 60, como cooperante, y también trabajó en la empresa, digamos, en el medio de difusión de noticias chino oficial Xinhua. Él precisamente trabajaba en el área de noticias en español, que en esas épocas inclusive se difundía a través de la radio de onda corta. Bueno, don Antonio Fernández, una persona de una cultura muy vasta, logra tener amistad con los líderes, con los jerarcas chinos de aquel entonces, con Mao Zedong, pero sobre todo establece una relación muy particular con el premier Zhou Enlai. Acá vemos dos fotos donde él está departiendo con Zhou Enlai, y de acuerdo a lo que él me contó y además a lo que se registra en la revista China Hoy, hay un reportaje sobre lo que voy a mencionar. Ya llegada la década de los 70s, y China, convencida de la necesidad de establecer relaciones diplomáticas con un país importante en Sudamérica como el Perú, conversa sobre ese tema con don Antonio Fernández. Precisamente al iniciar el año 71, Antonio Fernández iba a venir al Perú. Zhou Enlai le entrega un sobre cerrado y le pide el favor de hacerlo llegar a las altas autoridades de nuestro país, lo cual precisamente don Antonio Fernández cumplió. Él vino a Lima y entregó ese sobre a funcionarios del gobierno de aquel entonces. Acordémonos que estábamos gobernados por
presidente Juan Velasco Alvarado, el presidente de facto, ¿no? Y el caso es que el tema funcionó, porque también había mucho interés por parte del lado peruano de iniciar relaciones diplomáticas con la República Popular. En el año 71, precisamente, y ya Chile había iniciado también relaciones diplomáticas con la República Popular China, y una misión comercial iba a llegar a Chile. Y el gobierno del general Velasco aprovechó para que esa misión comercial también llegue al Perú, haga una escala en el Perú. Y así fue, y causó gran asombro en el medio. Esa misión comercial llegó al Perú, conversó con representantes del gobierno del Perú, y el 12 de noviembre, precisamente, el gobierno peruano y y representantes del gobierno de la República Popular China en Ottawa, Canadá, emiten un comunicado. Un comunicado que es apenas de una página, muy escueto, en el cual el Perú reconoce a China como la única representante legal de ese país. Y esto, por otro lado, la República Popular China reconoce que la soberanía del Perú sobre las 200 millas marinas, y en ese comunicado también el gobierno chino reafirma que Taiwán es parte inalienable del territorio de la República Popular China, y el gobierno peruano simplemente dice, el gobierno peruano toma nota de esta posición del gobierno chino. Y se acaba este acuerdo expresando que ambas partes darán las facilidades para que se instalen las respectivas embajadas en sus territorios a la mayor brevedad. Y es así que en marzo de 1972 se inaugura la embajada de nuestro país en Beijing. Los primeros embajadores por parte del Perú fue el señor Eduardo Valdés Pérez del Castillo, y el primer embajador chino en el Perú fue el señor Yao Ruoyu. Posteriormente se abre en el año 2002 el Consulado General del Perú en Shanghái, donde me encuentro ahora, y en el año 2015 tuve yo el honor de inaugurar el Consulado General del Perú en Huanchó, Cantón. Un honor muy grande, pues todos sabemos que más del 90% de la población china en el Perú, o descendientes de chinos en el Perú, proviene precisamente de esta región. Ahí precisamente vemos las sedes de nuestra embajada. Acá el ex embajador Luis Chang fue embajador nuestro en Pekín. Y aquí en este edificio, en el 9º piso, no es todo el edificio, solo el 9º piso es la sede de nuestra embajada en Beijing. El barrio se llama Sanlitun. Esta torre que aparece al lado derecho, en el piso 32, es donde funciona el consulado nuestro en Guangzhou, el consulado que, como les dije, tuve el honor de inaugurar. Y este es el edificio del Kerry Center, donde en el piso 27 funciona el consulado en Shanghái. Ahí tenemos un mapa de lo que es la República Popular China. Tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, que son Tibet, Guangxi, Xinjiang, Ningxia y Qinghai. 2 regiones administrativas especiales que antes fueron dominios de otras potencias, que son Hong Kong y Macao. El último censo arroja que la población china tiene
alcanza a los 1.411 millones de personas. La tasa de crecimiento demográfico es de 0.3%. El Producto Bruto Interno es de 14.722 billones de dólares. Es una cifra inmensa, ¿no? El ingreso per cápita de la República Popular China para el año pasado es de 10.484 dólares. Pero hay que hacer una tingencia. Ese es el promedio. Hay provincias, y, por ejemplo, Guangzhou, donde he estado, o Shanghai, donde estoy ahora, donde el promedio del ingreso per cápita alcanza los 24.000 dólares, ¿no? Guangdong mismo, si fuera un país solo, es a la provincia de Guangdong o Cantón, como se conoce en el exterior, estaría dentro de los 10 países más ricos del mundo. No obstante la pandemia, en el año 2020, el Producto Bruto Interno chino creció en 2.3%, mientras que, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos decreció en 3.5% y el de la Unión Europea decreció en casi 4%. Características de nuestra relación diplomática bilateral. Desde el año 2013, el Perú y China tienen el nivel de relación de asociación estratégica integral. Según digamos, las nomenclaturas que usa la República Popular China para dar una graduación a las relaciones diplomáticas que establece con otros países, la asociación estratégica integral es el más alto nivel que ellos le dan a otro país en su relación diplomática, porque hay otras, hay asociación cooperativa integral. Es este nivel de asociación, de nivel de relacionamiento que le da la República Popular China al Perú, es en virtud pues de el nivel de acercamiento y de coincidencia en muchos objetivos que hay entre ambas repúblicas. Ahí se reconoce ciertas metas en común, incluso se establecen ciertos periodos, ¿no? Periodos de tiempo para alcanzar esas metas. Además, el Perú forma parte también de ese proyecto que desarrolla China, que es el de la Franja y la Ruta, que es un proyecto de desarrollo que ellos quieren establecer en muchas partes del mundo, ¿no? Inspirándose en la antigua ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, China pone a disposición del mundo sus capitales y sus bienes para que también pueda ayudar al desarrollo de proyectos que cada país pueda tener. No se trata de un acuerdo común, tipo mercado común, se trata más bien de propuestas que China quiere realizar de modo particular con cada país de acuerdo a sus propias peculiaridades. Por otro lado, también en nuestras relaciones hay mecanismos de diálogo político y económico, hay un comité de diálogo económico, hay un plan bilateral precisamente con objetivos políticos que se hace cada 5 años, y ha habido muchos intercambios de autoridades. Hemos visto que presidentes peruanos han visitado a sus homólogos en China, e igualmente presidentes chinos como Hu Jintao, Xi Jinping han estado en nuestro país. Algo muy importante en la relación bilateral entre Perú y China. Perú y China han firmado cientos de tratados, pero hay uno muy importante que no es tan fácil lograr que China acepte la negociación, y es los tratados de libre comercio. En Latinoamérica solamente Perú, Chile y finalmente Costa Rica también cuentan con un tratado comercial bilateral, y que ha ayudado mucho a multiplicar la balanza comercial entre ambos países. Aquí en esta foto precisamente es el día en que se suscribió este tratado. Al fondo, si ustedes pueden ver, están
el señor Luis Gianpietri, que era vicepresidente del Perú en aquel entonces, el 2009, y a su lado está el señor Xi Jinping, que era vicepresidente de la República Popular China en aquel entonces. Hoy él es el presidente de la República Popular China. Al lado derecho está el señor Jesús Wu, entonces embajador en China. Y bueno, ahí tenemos la balanza comercial, que si bien ha sido positiva para el Perú en los últimos años, ¿no? No obstante, el año pasado hubo un decrecimiento del 11% por las razones de la pandemia. Pero no obstante, el monto fue significativo, puede ser más, podría ser más, intentamos que sea mucho más, pero es positivo para el Perú. Como ustedes pueden ver en el globo de abajo, el globo inferior, en el año 2019, antes de que aparezca este problema de la pandemia global, la balanza comercial alcanzaba los 23.000 millones de dólares. Y bueno, la estructura del comercio bilateral también quería simplemente repasarlo. El Perú, sobre todo, exporta minerales, harina de pescado, aceite de pescado, y en el tema de productos con valor agregado, agroindustria, por ejemplo, es apenas el 2%, a pesar de los grandes esfuerzos que se vienen haciendo por exportar a China otros productos que no sean pues, los productos tradicionales, ¿no? Si ya se exportan a China arándanos, uvas, paltas, mandarinas, cítricos, pero aún es muy pequeño ello en la estructura de exportaciones del Perú hacia la República Popular China, apenas el 2%. ¿Y qué importamos de China? Obviamente productos con alto contenido tecnológico, como pues, productos electrónicos, celulares, computadoras, autos, en fin, como ustedes ven. Hay otros sectores que podrían tener acogida en el Perú, ¿no? Sobre todo sectores referidos a la agroindustria. El problema es que el COVID ha mermado mucho el desarrollo de acuerdos fitosanitarios que son imprescindibles cuando se exportan este tipo de productos en estado natural, y esperemos que el próximo año se reactiven la negociación de los acuerdos fitosanitarios. Turismo también es otra de las áreas que podría incrementarse de aproximadamente 40 millones de turistas que salían al exterior en el año 2019 de China. Perú solo recibía una mínima parte, como ustedes pueden ver, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? No es porque no solamente se haga campañas para hacer conocer las bondades turísticas de nuestro país, sino que eso implica la construcción de todo un sistema para recibir visitantes chinos. El visitante chino requiere de un guía, por ejemplo, ¿no? Que hable chino desde que sale de acá, de su país, que lo acompañe durante las escalas que tenga que hacer, que al llegar aquí al Perú también tenga alguien que en chino lo pueda orientar, lo lleve al hotel, que el hotel dé ciertas facilidades, como por ejemplo, los turistas chinos les gusta mucho el té verde, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de detallitos hacen que el turista luego cuando regresa a su país fomente, promueva el turismo de sus connacionales hacia nuestro país. Las inversiones chinas en Perú ya no solamente son en el área minera, también, por ejemplo, ahí tenemos al grupo COSCO que está construyendo el puerto de Chancay, o, por ejemplo, la empresa china Three Gorges que ha comprado Luz del Sur, ¿no? Y en el ámbito financiero también tenemos el Bank of China, ICBC, en el área de las electrónicas. Huawei funciona en el Perú desde hace mucho tiempo. Ahí tenemos un mapa donde están las principales mineras que son
explotadas por empresas chinas, ahí los logos de algunas empresas chinas. Es la acción comercial que nosotros realizamos para que la oferta exportable peruana en China sea conocida, que no solamente seamos conocidos por exportar minerales, sino hay otros muchos productos. Ahí, cuando he participado en ferias, algunas fotos, promover el conocimiento del pisco, ¿no? Como la peruanidad de nuestra bebida de bandera. Ahí es en un reportaje que me hicieron cuando era cónsul en la sede de nuestro consulado en Huanchó. Es de lo que les hablo. Bueno, como ustedes pueden ver, la impronta entre las relaciones diplomáticas actuales, las relaciones en general entre China y el Perú, pues tiene un alto ingrediente comercial, ¿no? Como la mayoría de países latinoamericanos. Pero nosotros además tenemos algo que ofrecer muy distinto a los demás países, que lo dije al inicio, y es el gran impacto de la cultura china que nuestro país ha recibido. Precisamente el señor Rubén Tang es un estudioso de este fenómeno, ¿no? Y bueno, él ha hecho unos documentos donde ha enlistado todas las asociaciones chinas, los colegios chinos. En Perú nomás hay dos, el Colegio Juan 23 y el 10 de octubre. Hay periódicos, revistas, el Instituto Confucio. Hay 4 sedes en el Perú, una de las cuales precisamente funciona en mi alma mater, en la Universidad Católica. Y quería también mencionar a un gran Tuzán, ¿no? Descendiente de chinos en el Perú, el señor Pedro Zulén. Pedro Zulén es un personaje muy particular en la historia Tuzán del Perú. Pedro Zulén fue un intelectual de primer nivel, abogado, en ese entonces indigenista, como se les llamaba a los pro derechos de los nativos en el Perú, y además fue doctorado en la Universidad de Harvard. Lamentablemente falleció muy joven, si no estoy seguro que su obra bibliográfica, que la tiene, sería mucha más vasta. Precisamente la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos lleva su nombre, Pedro Zulén. No, he querido concluir de una vez para dar oportunidad a las otras ponencias que seguramente también resaltarán otros datos muy importantes en cuanto a la relación diplomática entre Perú y la República Popular China. Las perspectivas para nuestro país en cuanto a sus relaciones con China son muy positivas. El hecho de nosotros tener esa influencia cultural china abre mucho las puertas para las negociaciones en materias comerciales, materias económicas con China. China, a diferencia de otros países de la mentalidad occidental, no divide campos. Para China todo es un solo paquete, la parte económica, comercial, con la parte cultural. Todo es un solo paquete. Siempre ellos, cuando hablan de, por ejemplo, cooperación en materia comercial, también hablan de cooperación en materia cultural. Y en ese sentido, nuestras perspectivas son muy buenas y de gran amistad. Muchas gracias por escucharme y verme. Muchas gracias a usted, señor David Gamarra, por su testimonio sobre lo que es la importancia actual de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Quisiera a continuación presentar a la señora Teresa Jodesiu, la cual también puede darnos una importante referencia por los antecedentes históricos que ha habido de las relaciones diplomáticas con China, ¿no? Del establecimiento de las mismas, y también hablar sobre la promoción del intercambio comercial a través de la Cámara de Comercio Peruano-China, CAPECH. Mis saludos a doña Teresita, gran representante precisamente de la comunidad china. Ella es una
¿no? Un ejemplo viviente de ese aporte que ha tenido la presencia china Tuzán en el Perú. Una gran amiga mía, la he visto muchas veces. Viajaba 2 veces al año a China, lástima que por la pandemia ya no la puedo ver. Saludos. Ahora, puedes hablar, Elena. Acá. Estimados amigos, permítanme saludarles y celebrar la amistad Perú-China, que tiene más de un siglo, y que esta amistad sea eterna. El gobierno de Perú reconoció a la República Popular China hace 50 años. Recuerdo que hace 50 años atrás, China todavía era un país en pleno desarrollo, pero ha logrado hasta la fecha, después de 50 años, muchos cambios en China. Y eso es importantísimo porque China es parte del mundo. Y al ser el pueblo chino feliz, también hace feliz a los pueblos de todo el mundo. Durante todos estos años, Perú y China siempre han mantenido una sincera y verdadera amistad. Nos apoyamos mutuamente por el bienestar de nuestros dos pueblos. Desde aquí, quiero felicitar a esta amistad tan sincera que perdurará para siempre. Viva el Perú y República Popular China. 50 años atrás va a seguir adelante por el bienestar de nuestros dos pueblos. Gracias. Y ahora... Excelente, muchísimas gracias, señora Teresa Jovesio, un gusto verla por acá y es un honor realmente tenerla a usted con nosotros participando en el evento y dándonos testimonio, ¿no?, sobre lo que han sido las relaciones diplomáticas entre Perú y la República Popular China. Bueno, a continuación quisiera presentar al señor Luis Chan Reyes. Por cierto, hago una pequeña postilla. Todas estamos bienvenidos a recibir todas las preguntas de parte del público para que más tarde los expositores puedan conversar y hablar sobre lo mismo. Muy bien, entonces presento al señor Luis Chan Reyes, que ha sido hace no mucho tiempo atrás embajador del Perú en China, y puede contarnos cuál ha sido su experiencia en ese importante puesto y cuáles son los intereses, digamos, más en el ámbito intelectual, ¿no?, vinculados a la presencia y la inmigración china. Gracias al embajador. Bueno, mientras se conecta el embajador, seguro hay algunos problemas en la señal. Quisiera repasar nuevamente su experiencia profesional, ¿no? Él es profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con una especialización en la Universidad de Delft, en Holanda. Él ha trabajado durante 3 años en Alemania y fue funcionario del Banco Mundial en Washington durante 20 años. Ha sido viceministro de Energía e Infraestructura durante los gobiernos de los presidentes Belaúnde, García y Paniagua. Ha sido ministro de Transportes durante el gobierno de Alejandro Toledo y luego fue nombrado como embajador del Perú en la República Popular China. Actualmente, el señor Chan es presidente del Centro Cultural Peruano Chino. No sé si ya estará conectado y estará en línea. ¿Estoy? No lo sé. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo adelante. está? ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? Lo escuchamos. Gracias. ¿Estoy conectado o no? Yo no puedo saber desde aquí. Excelente, excelente. Quisiéramos escuchar su testimonio, por favor. ¿Cómo no? Bueno, efectivamente yo fui embajador del Perú en China, lo que se llama embajador político, porque yo no tengo la carrera diplomática como para ser embajador. Pero tuve la suerte, el honor de ser, de que se me ofreciera ser embajador en China
cuando yo estaba como ministro de Transportes en el gobierno de Toledo en el año 2001. Sin titubear, acepté ser embajador del Perú en China por la gran oportunidad de conocer con más profundidad este gran país para mí, que es China. Y voy a contar una anécdota que creo que un poco muestra la sensibilidad que tiene el pueblo chino y por supuesto sus mandatarios. Cuando uno llega como embajador a un país, lo primero que hace es presentar credenciales. Es decir, y esto ante el presidente, la máxima autoridad del país. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en dos veces. La primera fue cuando apenas llegado, estaba de presidente Jiang Zemin, un hombre sumamente importante en China. Y entonces, cuando presenté mis documentos, el señor Jiang Zemin me miró con mucha atención y me dijo, pero usted es chino. Yo le dije, bueno, soy hijo de chino, lo cual me dio la oportunidad un poco de hablar sobre mi familia y cómo fue que mi padre llegó de China al Perú, etc. Esto automáticamente rompió ese hielo que se tiene cuando dos personas se conocen, especialmente cuando existe un protocolo muy riguroso de por medio. De manera muy similar, y esto, suerte, cuando cambió el presidente de China de Jiang Zemin al siguiente, que fue Hu Jintao, fue exactamente lo mismo. Les causó mucha sorpresa que un peruano que se apellida Chang y que tiene rasgos orientales represente a un país tan lejano como es el Perú. Pero otra vez esto me dio a mí la oportunidad de poder hablar sobre la comunidad china en el Perú y en general sobre la historia de esta migración china. Este evento se repitió en muchas otras oportunidades cuando yo visitaba otras provincias y siempre había la pregunta, ¿no es cierto?, ¿y por qué hay chinos en el Perú? Entonces, esto a mí me hizo adentrar más en los estudios sobre la migración china en el mundo, tema que voy a comentar un poco más al final de esta presentación, pero lo que quiero decirles es que los chinos son sumamente sensibles a la familia. Y entonces, para mi enorme satisfacción y sobre todo sorpresa, me invita una vez, en un momento, el gobernador de la provincia de donde había salido mi padre, que era Cantón, como la mayoría de los chinos aquí en el Perú provienen de Cantón. Y estos dirigentes políticos de China hicieron toda una investigación para saber de dónde había salido mi padre y en qué casa vivió en China. Y me organizaron un viaje hacia Cantón, a 3-4 horas de vuelo desde Pekín. Cantón es una provincia de China, pero es una provincia grande, ¿no es cierto?, de 100 millones de habitantes. Y entonces fui recibido por el gobernador de la provincia y luego por el alcalde de la ciudad donde estaba mi padre. Y efectivamente me llevaron a la casa donde había nacido mi padre. Quiero abrir un pequeño paréntesis, lo importante y emocionante que fue para mí esto. Mi padre vino efectivamente de China al Perú
Desgraciadamente, yo tenía 2 años de edad cuando él falleció, de manera que no he tenido contactos no tuve ningún contacto que yo recuerdo con mi padre. Y mi madre era también hija de chino, pero en fin, yo ya con mi padre no tuve mayor relación, digamos, con la familia de él en China. Y entonces el hecho de poder llegar a China como embajador y que me organicen un viaje para ver la casa de mis padres era realmente de extrema emoción e importancia para mí. Cuento esto porque este detalle demuestra la sensibilidad que tiene el pueblo chino por las cosas, por los padres, ¿no? El tema filial es sumamente importante. Chinos es confuciano, como se dice, y esto toca realmente la fibra, ¿no es cierto?, la sensibilidad. Dije al comienzo que a mí me interesó mucho y entonces organicé muchas presentaciones de los chinos en el Perú, la migración china al Perú. Y esto me llevó a investigaciones ya mucho más amplias. Y es así como yo me puse a investigar por qué razón vinieron los chinos al Perú. Se ha escrito aquí en el Perú mucho sobre la llegada de los chinos, así también como sus comportamientos, cómo fueron recibidos, pero poco se sabe por qué razón vinieron los chinos al Perú. Y claro, aquí se montan dos cosas. Una era de que había necesidad de mano de obra en el Perú y en el mundo en general, porque se había abolido la esclavitud negra. Pero en segundo lugar, y lo más importante, era que China, en ese periodo en lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, entre 1850 y 1950, más o menos, es cuando se desarrollan las guerras del opio y es cuando el pueblo chino es maltratado y humillado por las dos guerras del opio que hubieron en China y luego la presencia de representantes de países extranjeros que humillaban terriblemente a la China. Es así que en ese periodo, cuando llegaron al Perú 100.000 chinos a partir de 1849, también fueron a Cuba 150.000 y a Estados Unidos más de 300.000, y salieron al mundo cerca de 10 millones de chinos. Bueno, eso ya me llevó a ahondar más en todo este tema y me llevó a escribir un libro que lo muestro aquí en pantalla, que se llama Por una taza de té. Este libro recopila, ¿no es cierto?, los eventos acontecidos durante ese siglo de la humillación, en la cual los chinos, el pueblo chino fue maltratado y obligó a muchos, no muchos, pero digamos a una buena parte de su población a salir al extranjero para poder vivir y poder enviar recursos económicos a su familia. No quiero, quiero simplemente contar esta anécdota porque creo que es importante para que sepan las razones por las cuales los chinos están en el Perú. Y luego la gran sensibilidad que tiene el pueblo chino y los gobernantes chinos sobre lo que se llama la familia y la educación filial que existe. Muchas gracias. Esto es la anécdota principal que quería contar sobre mi experiencia como embajador. Gracias. Muchas gracias, señor Richard Reyes, por darnos su valioso testimonio de su experiencia por allá en China. Quisiera repetir a todos los oyentes del evento de que estamos listos para poder recibir sus preguntas, que puedan hacerlo a cualquiera de los 4 grandes panelistas que tenemos ahora.
Posteriormente, una vez que termine la ronda de intervenciones de cada uno de los expositores, vamos a proceder a seleccionar alguna de las preguntas. Veo que están llegando varias. Lamentablemente no vamos a poder responder todas, pero vamos a seleccionar las que consideremos más significativas, las que nos puedan llegar más pronto. Pueden, como digo, pueden escribirlas y nosotros vamos a recogerlas posteriormente. Y bueno, quisiera a continuación presentar a nuestro próximo expositor, que es el señor Rubén Tan, que es un gran promotor cultural y está muy vinculado a lo que es el desarrollo de la lengua china y la cultura china en el Perú y al Instituto Confucio. Le damos la bienvenida y esperamos su testimonio. En primer lugar, señor Antonio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, yo quiero agradecer al Instituto Confucio, a mi casa, por supuesto, de la Universidad Católica, a Tusanaje por la organización de esta serie de eventos tan interesantes para conocer un poco el impacto de aquellos que tenemos el honor y también el orgullo de ser descendientes de chinos, ¿no? Ya el señor David Gamarra, el señor cónsul del Perú en Shanghái, ha hecho una evaluación, una descripción general de la relación bilateral. Yo no quiero ahondar mucho en eso, simplemente ahondar un poquito de datos en relación, que es importante mencionar que en ese acuerdo pues, de amistad, comercio y navegación en el año de 1874, se puede entender que, bueno, es en primer lugar, el Perú se convierte en el primer acuerdo que China establece con el Perú, ¿no? Como un país, digamos, de América Latina, ¿no? En segundo lugar, destacar también en este caso, pues, que China, digamos, sin ninguna influencia extranjera, sino basada en su, digamos, en situación de aquel entonces de imperio, establece sin ningún condicionamiento una relación tan importante como el Perú en esos años, ¿no? Y también otro aspecto a resaltar es que, ya lo mencionó también David Gamarra un poco, la venida de este embajador, que es importante mencionarlo porque fue el primer embajador que envió China al exterior, que fue embajador en Estados Unidos, en Cuba y en Perú, que creo que tengo entendido que luego de la Guerra del Pacífico vino finalmente al Perú. Entonces, eso es importante. Yo quiero básicamente basar un poco estos minutos en destacar varios temas importantes, ¿no? Mi relación de ser Tuzán, el tema de la promoción de la lengua y la cultura china en el Perú, y dar algunas visiones que yo tengo hacia el futuro, ¿no? Respecto a este tema. Obviamente que el aporte cultural de China, a través digamos, de la inmigración china al Perú, ha sido sumamente importante. Diferentes actividades, no solamente promovidas por la propia embajada, diferentes asociaciones culturales, asociaciones peruano-chinas, asociaciones, comunidades chinas que existen, pero también, digamos, las mismas universidades, ¿no? Y entra en materia un poco lo que quiero destacar en este caso de la promoción de los estudios chinos y la cultura china y la promoción de la cultura china en el Perú desde la universidad, desde la academia, ¿no? Y es justo mencionar, dado que hemos tenido la lamentable pérdida de nuestro querido profesor, doctor José León Herrera, hace un par de días, ¿no? A través de la creación del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, donde en ese momento, en esos años, yo como estudiante de Derecho, asistía a muchos cursos de cultura oriental y muchos temas vinculados a cultura china y lengua china, ¿no? Yo quiero mostrarles este libro de Manual Elemental del Chino Moderno. Es un libro del año 89, pero editado desde China en el año 80, ¿no? Donde ya a través de sus convenios con la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín se enseñaba la lengua china. Yo aprendí ahí un poco los cursos de los profesores que enviaban por periodo de 2 años, y luego posteriormente hice estudios también en el Colegio Juan 23, en la Sociedad Pen Shenhui en Miraflores, que ustedes muchos lo conocen quizás. Entonces, lo quiero poner como énfasis primero que hubo intentos a nivel, digamos, de sociedades, de universidades, de centros culturales,
de promover la lengua y la cultura china, ¿no? A través de muchas actividades. Y muy valiosas, por cierto, pero creo que faltaba una unificación, digamos, una mayor organización. En el caso de la lengua china, uno tenía que, digamos, buscar por Lima, o quizás en provincia mucho menos, lugares donde podía aprenderse la lengua, ¿no? Digamos, y antes de que me olvide también, ya lo mencionó David Gamarra, tengo este libro de don Antonio Fernández Arce, ¿no? Que fue la primera actividad, la primera conferencia que hicimos en el Instituto Confucio en el año 2009, ¿no? Entonces, yo creo que para un Tuzán de tercera generación como yo, cuyos abuelos vinieron también de la provincia de Cantón, específicamente de Hokksan o Hershan, ¿no? Era un poco complicado, ¿no? Un poco difícil, digamos, a la dificultad de aprender el idioma, pero gracias al interés, un poco a la existencia de estos centros, pudimos avanzar, ¿no? Entonces, luego ya tuve la oportunidad de viajar a Taiwán, unos 3 años, ahí estudié la lengua china por 3 años, y luego trabajar otros 4 años en Shanghai, ¿no? Entonces, siempre lo que puedo decir de mi experiencia como miembro de la comunidad es que hay 2 cosas importantes, ¿no? Mi interés mucho por las culturas asiáticas, especialmente la cultura china, y en particular la cultura china por un tema obviamente familiar, pero también una pregunta que muchos quizás que me escuchan, tusanes, pueden decirse es ¿quién soy yo? ¿No? Obviamente que somos peruanos, ¿no? Pero también tenemos raíces chinas, ¿no? Entonces, esa identificación, esa búsqueda de raíces, de antecedentes, me dio pues el acicate, las ganas de poder no solamente estudiar la lengua, sino entender mucho la cultura a través de mis instancias por allá por muchos años, conocer, viajar y por supuesto transmitir esos conocimientos aquí al regreso al Perú, ¿no? Por eso, una de las cosas que me ha pasado en estos años, ya cuando, digamos, lo mencionó también el ingeniero Luchan, es cuando uno quiere saber un poco su historia, sus orígenes, para ir hacia adelante. Yo creo que es un poco ir hacia atrás, pero también mirar el presente, pero sobre todo mirar el futuro, ¿no? Y quiero mostrarles este documento, no sé si se ve muy bien, pero es un documento que me lo preparó en una visita que se hizo hace unos años atrás una delegación de la Biblioteca de Shanghai, donde hicieron una historia de mi familia, ¿no? Desde China. Buscaron documentos. Fue realmente una de las anécdotas que puedo mencionar en esta charla más que me han impactado muchísimo, ¿no? Todavía no he podido ir, lo escribí en un reciente artículo, todavía no he podido ir a Hokksan, pero pronto espero hacerlo cuando sea lo posible con otros miembros de mi familia, a visitar a nuestros ancestros allá en China, en la provincia de Cantón. Pero yo creo que es importante, por ello también lo mencionó el cónsul David Gamarra, es que la difusión de la lengua y la cultura china ha sido muy importante especialmente desde la formación de los institutos Confucio, ¿no? El que tuve el honor de fundar y dirigir, también en Arequipa, en Piura, o en la Universidad Ricardo Palma, que lo importante que está formando traductores del idioma chino, ¿no? Entonces, esto para mí, como misión profesional, pero también como misión personal, nos ayuda a entender que es importante la promoción de este tipo de cosas, entender cómo es China, entender, digamos, la lengua, porque se han mencionado todas las oportunidades de negocios que se pueden hacer. Entonces, conociendo la lengua, conociendo la cultura, cualquier relación de tipo político, cultural, etcétera, se puede fortalecer. Yo soy testigo de ello, no solamente porque tengo origen chino, sino porque cuando uno empieza a relacionarse con chinos, especialmente cuando uno vive allá, el grado de relación, la forma como uno lo trata,
es totalmente diferente. Y eso me ayudó muchísimo y creo que es una especie de, digamos, de ejemplo de cuán importante es estudiar la lengua y la cultura, ¿no? Yo quiero también hablar un poco de el tema que tiene que ver con el desarrollo de los estudios para el futuro, ¿no? Creemos, en general, se han hecho muchos trabajos de investigación en relación a China a todo nivel, muchos temas económicos, culturales, de inmigración, etcétera, pero todavía no es suficiente, ¿no? En la universidad estamos convencidos de que tenemos que fomentar la investigación en estos temas, ¿no? Menciono unos temas, ¿no? Ya se ha hablado mucho de la migración, China al Perú, ¿no? Que es un tema que todavía tiene muchísimas aristas, muchas cosas que no sean, digamos, que podrían, digamos, decirse nuevas posturas, ¿no? Cuestionar lo anteriormente dicho y también buscar temas nuevos de investigación. Eso es fundamental para entender nuestra cultura en relación a la inserción de los chinos en el Perú y todas las posibilidades que, digamos, que ayudaron un poco a su inserción y su, digamos, historia a lo largo de todos estos años, más de 170 años, pero especialmente, obviamente estamos hablando hoy día también de las relaciones diplomáticas, ¿no? El tema de inmigración, formar sinólogos en diferentes aspectos, ¿no? Segundo lugar, conocer obviamente el tema de las relaciones internacionales, el rol que cumple China hoy en el mundo, ¿no? Y también, se mencionó también conocer cómo nos puede ayudar la inserción de la iniciativa de la Frangirruta, o cómo se puede promover muchísimo más el actual Tratado de Libre Comercio entre ambos países, firmado un poco más de 10 años, actualmente en negociación, ¿no? Entonces, para concluir, yo creo que este tipo de temas a nivel desde la academia, desde la universidad, se tienen que ser promovidos. De hecho, los institutos Confucio ayudan, son un enclave, un puente que facilitan, digamos, la profundización de la lengua. Y una cosa muy, muy importante y que hay que aprovecharla muchísimo más son las oportunidades de becas, ¿no? Digamos, estudios a nivel de pregrado, de posgrado, o la profundización del idioma, la profundización del aprendizaje de la lengua allá en China, y también el intercambio de profesores a través de estancias cortas, largas, o proyectos conjuntos de investigación. Entonces, yo simplemente quería enmarcar que la historia es muy rica, y en el tema cultural, ¿no? Es un tema todavía hay mucho por hacer, ¿no? Yo no he hablado de la relación que tiene de la oferta de la cultura peruana hacia China, que ese es otro tema sumamente importante también, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento, poniendo nuevamente como base el conocimiento de la cultura y la lengua de un país, ayuda al entendimiento, ayuda al acercamiento digamos, de relaciones de amistad y cooperación. Y finalmente, como Tuzán, les puedo decir que estoy orgulloso de serlo, pero también estoy orgulloso de ser peruano, y soy orgulloso de esa mezcla porque me ayuda a entender ambas culturas. Pero, hay que promover esa rica mezcla, ¿no? Somos mestizos, somos descendientes de chinos, de diferentes países, ¿no? Y eso yo creo que es importante sentirse orgulloso, pero también, digamos, tener el deber, ¿no? Y asumir un reto de que esta comunidad nueva de tusanes esté más unida, esté más comprometida y digamos, trabaje mucho más por el conocimiento de esta fantástica cultura. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, profesor Rubentán, por su valioso testimonio. Y bueno, llegamos a la parte quizás bastante esperada, una parte muy esperada en la noche, que son ya la ronda de preguntas. Bueno, acá tengo algunas. Una primera estaría dirigida para el señor David Gamarra.
la cual es la siguiente. ¿Cuántos peruanos actualmente hay en China y a qué se dedican mayormente? Ok, ¿me escuchas, no? ¿Sí? Ujú. ¿Se me escucha? Sí, se escucha muy Ya, bien. Se escucha muy bien. ya. En China continental no superan las 500 personas, ¿no? Mayormente se dedican a dos campos. Un gran grupo son de estudiantes que vienen, como dijo Rubén, porque la República Popular China ofrece un gran número de becas, vienen a estudiar algunos idioma chino, otros ya que dominan el idioma, ya especialidades. Y otro grupo de connacionales se dedican al comercio para la exportación de bienes chinos hacia nuestro país. Yo diría que entre 500 y 600 personas máximo. Excelente, de acuerdo. Muchísimas gracias. A ver, tengo una siguiente pregunta. Esta estaría dirigida para el profesor Rubén Tang. Es, ¿cómo se han adaptado las labores del Instituto Confucio a los tiempos actuales de la pandemia? Bueno, quien podía responder mejor es nuestra actual directora, la señora Maribel Temoche. Ella puede dar mucho más respuesta a esta pregunta, pero lo que yo tengo entendido es que con mucha sorpresa es que los estudiantes han hecho muchos esfuerzos de adaptarse a aprender de manera virtual el idioma, ¿no? Y con mayor sorpresa, más aún, es que el número de alumnos ha aumentado, ¿no? Debido a las facilidades de, digamos, de la comunicación virtual. Y esto es realmente, es una, nos cuestiona hasta qué punto, que antes lo, digamos, que lo poníamos todavía, no en respuesta ni todavía en pregunta, de cuán, digamos, cuán eficiente o cuán, digamos, si es efectivo enseñar una lengua a través de los medios virtuales, ¿no? ¿No? Tiene que ver mucho trabajo con los profesores, el sistema de enseñanza, la metodología, pero al parecer yo creo que está funcionando. Obviamente hay muchas cosas por corregir, ¿no? Es una experiencia que nos ha agarrado de manera sorpresiva de la pandemia, pero de cara al futuro yo creo que es una buena alternativa para aquellas personas, sobre todo viviendo. Curiosamente hay personas que estudian ahora en el Instituto Confucio no solamente de Lima, sino también fuera de Lima, ¿no? Provincias, incluso del exterior, ¿no? Sorpresas que nos da nos ha dado esta pandemia, pero es una, digamos, es una gran sorpresa, pero también un gran reto de cómo logramos los, digamos, objetivos académicos y metodológicos, ¿no? O sea, realmente si el alumno aprende o no la lengua, ¿no? Pero es muy interesante evaluarlo hacia el futuro cuando podamos regresar de manera presencial. Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, profesor Rubén Tan. Una siguiente pregunta estaría dirigida para la señora Teresa Ho. ¿Cuál es la labor que realiza la Cámara de Comercio Peruano-China? Bueno, parece que hay algunas dificultades en la conexión. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es abierta, no está dirigida a una persona específica. La pregunta es, ¿cuál es la importancia del Perú como importador para China? Puede, digamos, responder cualquiera de los expositores. Yo puedo responder brevemente. Ujú. Sí, en realidad, usted sabe que China, con su desarrollo, digamos, de tasas muy grandes a nivel de todos estos años, ¿no? Ha posibilitado su crecimiento, pero también, digamos, el ingreso de las familias, ¿no? Y eso ha posibilitado también la demanda de productos, especialmente alimentos, ¿no? ¿No? Ujú.
Entonces, en todo caso, también se mencionó en la exposición del cónsul David Gamarra un poco la actual situación bilateral comercial entre Perú y China. Es nuestro primer socio comercial. El aumento de productos, sobre todo pues frutas, cítricos, fuera de los productos ya tradicionales como los productos mineros, es importante, ¿no? Porque la industria china demanda cobre, demanda otros minerales. Entonces, obviamente que el Perú, al ser, digamos, bendecido con este tipo de productos, ayudaría mucho en su comercio bilateral, digamos, ayuda en su comercio exterior. Y ese, digamos, el Tratado de Libre Comercio es una herramienta importantísima para el ingreso de mayores productos chinos a este país, ¿no? Pero, vamos, mucho trabajo por hacer. Creo que digamos, las consejerías comerciales son las OSEX, oficinas comerciales en el exterior, juegan un papel fundamental, ¿no? Y también la propia iniciativa del sector privado, ¿no? Gracias. Yo podría Excelente. agregar algo también, Ujú. si me permites, Claro que Antonio. sí, claro que Sí, sí. por mi experiencia cuando estuve en Guangzhou, que es Guangdong eminentemente es una provincia, el motor comercial, industrial, fabril de la República Popular China, ¿no? Todo lo que se fabrica prácticamente en China, prácticamente se fabrica en esa zona. Efectivamente, el comercio chino abarca no solo Latinoamérica, en realidad el mundo entero. Estados Unidos compra China, Europa compra China, todo el mundo compra China, ¿no? Entonces, hasta antes de que aparezca este mal de la pandemia global, muchas misiones de comerciantes llegaban a Guangzhou para participar en la famosa Feria de Cantón. La Feria de Cantón es una de las ferias más importantes del Asia y la primera más importante en todo China, que se dan 2 ediciones, una en abril y otra en octubre. Entonces, nosotros en el consulado reuníamos a los grupos que venían, grupos muy grandes, y les dábamos charlas sobre cómo potencializar su estancia en China en cuanto a sus necesidades comerciales. Una pregunta que siempre venía es, sí, claro, nosotros le compramos, pero nosotros también quisiéramos exportar a China, ¿no? Pero seguramente eso solo es posible para la gran empresa, fábricas grandes, por ejemplo, productores de ropa de alpaca, que son pues fábricas muy grandes, ¿no? Entonces yo les decía que no es así. La pequeña y mediana empresa también tiene cabida en la exportación de bienes a China. Por ejemplo, no se necesita grandes capitales para exportar artesanías. Las artesanías peruanas allá en China son altamente cotizadas. Las llamitas, las alpaquitas, esos muñequitos, los retablos ayacuchanos, los cuadros telares hechos con lana de llama, con paisajes andinos, son realmente muy requeridos en el mercado chino, porque para ellos son cosas muy exóticas. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar, ¿no? La pequeña y la mediana empresa también tiene cabida para la exportación de bienes hacia China. Gracias. Excelente, excelente, señor David Gamarra. Muy bien, tenemos una pregunta más, esta vez dirigida al señor Luis Chan Reyes. La pregunta es, ¿cuáles son los recuerdos más gratos que tiene usted de su etapa como embajador en China? Bueno. Sí, ahora sí me ven. Sí. Esa anécdota que conté, ¿no es cierto?, es para mí personalmente la más importante de todas, puesto que me reveló, ¿no es cierto?, la sensibilidad que tiene el pueblo chino, ¿no? De poder interesarse por la familia de uno y poder saber o darle, ¿no es cierto?, noticias sobre los lugares donde estuvo mis antepasados, ¿no es cierto? En general, yo recibí
muchísimas, sin haber dicho que era embajador, pero claro, se notaba de que era extranjero a pesar de rasgos chinos, y por mi falta de conocimiento del idioma. Los chinos fueron muy condescendientes conmigo, eran gente sumamente sensible, muy humana. Esa relación entre padres e hijos, abuelos e hijos, es muy intensa, es muy linda. Y es algo que, por supuesto, nosotros hemos recibido los hijos de chino aquí en el Perú. Y entonces te revela lo que es en realidad el pueblo chino, ¿no? Para mí eso es lo más fuerte que yo puedo resaltar en la personalidad de la gente china, ¿no? En todos sus niveles. De manera que eso es algo que yo no voy a jamás a olvidar. Claro, esto caló muy fuerte en mi relación con China y claro, cada vez que puedo viajo a China. Estos 2 años de pandemia no me han permitido hacerlo, pero es un país tan grande, es un país con tanta antigüedad, ¿no es cierto? Cultura y civilización, que hay muchísimo por aprender. Y creo que, como alguien dijo, esas relaciones entre peruanos y chinos es realmente importante. Los chinos se interesan mucho por el Perú. Yo tuve la oportunidad de hacer muchas presentaciones. Recuerdo que llevamos una gran colección de testimonio de la historia peruana, de huacos y de telas antiguas peruanas. Y entonces había muchísimo interés en China por saber más del Perú. El chino es muy curioso y quiere aprender, por supuesto, y mucho interés en visitar el Perú. Entonces, creo que, como Rubén Tang ha hecho en su presentación, las diferentes facetas y maneras como poder relacionarse con China es en extremo importante. Yo creo que los institutos Confucio, las universidades hoy en día en el Perú, todas tienen un departamento, ¿no es cierto?, de asuntos asiáticos, chinos. Creo que eso es importante. Nadie nunca pensó que China podría ser lo que es hoy en día económicamente en el mundo. Es algo que nunca nos imaginamos, pero lo que hemos vivido todos estos últimos años, todos estos periodos y los anteriores también, nos sorprende ese avance de China, esa manera de desarrollo que tiene China. Y creo que los peruanos tenemos esta enorme satisfacción de poder conocer a los chinos que tenemos en el Perú. Es un poco lo que puedo decir. Gracias. Muy bien, señor Bichan Reyes. Bueno, creo que con esto ya vamos ya vamos cerrando la ronda de preguntas. Yo quisiera agradecer a todos los participantes de este ilustre panel, al señor Bichan Reyes, a la señora Teresa Jovesiu, al señor Rubén Tang, al señor David Camarra, por haber compartido con nosotros el testimonio, ¿no?, de lo que ha sido su experiencia en China, cada uno de una experiencia muy personal, muy propia. Eh, Estoy bastante contento también de haber compartido con ustedes en este espacio. Esta ha sido la mesa número 6, Historia de las relaciones diplomáticas entre la República del Perú y la República Popular China. Es parte de un ciclo de conferencias más amplio que está organizando el Instituto Confucio, que se titula Ciclo de que justamente ahora deben de estar viéndolo ahora
en sus pantallas, los próximos eventos que va a seguir organizando la institución próximamente. Así que les agradezco mucho a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias a las personas que participaron como asistentes del evento, que estuvieron mandándonos preguntas. Espero que no sea la última oportunidad, sino que se sigan conectando en estos eventos que son organizados por Confucio y también por Tusanaje y por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches y hasta pronto. Muchísimas gracias.